Esto es tejido muscular estriado cardíaco. ¿Listos? ¿Qué características recuerdan ustedes de esas fibras musculares cardíacas? ¿Qué más? Tienen conexiones. Tienen conexiones, uniones gap, y esas conexiones, esas uniones gap, ¿en qué estructura se encuentran? Hay una estructura que solamente tiene este tejido muscular estriado cardíaco que no tiene los otros dos tipos de tejidos musculares. Algo que los distingue, algo que es único de ese tejido. ¿Qué es eso que es único? Una estructura que es única y propia de ese tejido, que no lo tienen los otros. No tanto eso. Bueno, los dos hacen parte de eso, pero algo más importante. ¿Qué será? No, el cardiomiocito son las mismas fibras musculares. No. Nosotros también los tiene, por ejemplo, el tejido muscular esquelético. Es una estructura que contiene lo que ustedes me dijeron, que contiene ¿quiénes? Que contiene los conexones y tiene los desmosomas. ¿Cómo se llama la estructura que contiene esas dos clases de estructuras? Echen de cabeza, acuérdense a ver. Los desmosomas y tiene los conexones. ¿Cómo se llama la estructura? ¿Una proteína? ¿O La estructura. Ay, chinos. Esos son los discos intercalares. ¿Sí? Entonces recuerden que los discos intercalares nos tienen los dos tipos de estructuras, los dos tipos de uniones. Los desmosomas para impedir que la célula se quede. Déjame le poner atención y tú pones atención. Impiden que las células se separen, pero las mantienen fuertemente unidas, ¿cierto? Además de que sirven de límite entre célula y célula. Y además tienen los conexones, que son los que van a permitir que la corriente eléctrica pase de fibra a fibra. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a mirar, vamos a ubicar en esta imagen varios de esos discos intercalares. Miren, aquí hay uno, ¿sí? Por aquí había otro, ¿sí? Estos son discos intercalares, ¿sí? Vale. Entonces recuerden que los discos intercalares, ¿sí?, nos permiten esa comunicación rápidamente de una célula a otra, ¿vale? Y además que sirven marcarme que el límite entre célula y célula. Recuerden que estas células, estos cardiomiocitos, tienen núcleos centrales. Tienen uno, rara vez tienen dos núcleos y son núcleos centrales. Miren los núcleos, mírenlos aquí, si los ven. Mírenlos. ¿Y los ven que están en el centro de la célula? Mírenlos. ¿Vale? Este tipo de fibra que estamos viendo aquí, ¿de qué clase de tejido muscular especializado es? Criaturas. ¿De qué clase de tejido muscular especializado es? Bueno, ¿cuáles son los tipos de tejido muscular especializado? Angie. Tejido muscular cardíaco especializado. ¿Tiene que ver con los nodos? ¿Cómo se llama el tipo de tejido muscular especializado? Conductil es uno. Sí, ese. Sara María. Elisa. Contráctil es otro. Y me falta uno importantísimo. El nodal. Son esos tres tipos de tejidos musculares cardíacos especializados: el nodal, el conductil y el contráctil. Estas fibras musculares, ¿de qué tipo serán? Contráctiles. Son contráctiles. Por más que busqué, no encontré la estructura del nodo y no encontré el conductil. Entonces, estas son fibras musculares cardíacas contráctiles. Estas son las que se infartan. Estas son las células que se mueren. Estas son las que me están haciendo parte de lo que llamamos miocardio. Son las que producen la contracción del músculo cardíaco para bombear la sangre, ¿cierto? Durante los momentos de sístole y de diástole, ¿vale?
¿Qué más vemos aquí? Miren, aquí de bonus track. Esta amiguita aquí. Eso es una arteriola coronaria. Mírenlo, este es un vasito. Aquí ahí vemos parte de otra arteriola, mírenlo. Aquí en azul, ¿sí? Esa arteriola coronaria, niños, ¿de dónde se me originó? ¿De dónde se puede haber originado? La aorta. Más exactamente. Más exactamente de dónde. Torácica. Y esa arteriola coronaria, exactamente de qué vaso se me puede haber originado. De las venas. De las arterias coronarias, de la derecha y de la izquierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son las que me están irrigando propiamente el músculo cardíaco. ¿Sí? Que no sabemos si esta proviene por allá de la izquierda o de la derecha, no sé, pero es una arteriola coronaria que se originó de por allá. ¿Vale? Y obviamente me está llevando nutrición, sangre a todas estas mismas células, porque a pesar de que el corazón tiene su propio, recibe sangre, vamos a ver que tiene su propia irrigación sanguínea, que llaman ustedes ¿qué? Circulación coronaria. Por eso está la circulación coronaria, es para nutrir el propio corazón, ¿vale? Vale. Entonces, aquí vemos esos discos intercalares que solamente los van a encontrar en ¿dónde? Aquí. ¿Y qué tipo de fibras son estas? Esas son fibras musculares cardíacas contráctiles. ¿Capichi? Chimbo esa vaina. Listos. Esto es así como a grandes rasgos lo que es, ¿qué? Tejido muscular cardíaco. ¿Listos? Por aquí teníamos, miren, esta belleza. Mírenlo. Esta ya la conocen. ¿Esto qué órgano es? ¿Conocen esto? Claro. Doña Sara, sí, conoce esta hoy. Pulmón. Exactamente. Esto es un pulmón. ¿Sí? Entonces la mayoría que ven aquí son alvéolos, estos son bronquios de diferente tamaño, estos son nódulos linfáticos. Miren dos arterias grandototas que vemos ahí. Entonces en las arterias, en las paredes de las arterias, de venas, ¿qué tipo de músculo vamos a encontrar? Tejido muscular liso. Entonces es lo que vamos a mirar. ¿Qué características tiene ese tejido muscular liso, Angelina? What? El tejido muscular liso, mi amor. Que no tiene uso y no tiene Involuntario, no tiene estrías. ¿Qué más? ¿Cómo son sus células? En forma de uso. ¿Cierto? No tiene núcleo definido. No, núcleo sí tiene. Núcleo sí tiene. Pero en el centro En no. el centro. Núcleo en el centro. ¿Sí? Lo que no tiene es que sarcómeras. Entonces por eso se van a ver lisas. No tienen, claro, tienen filamentos de actina y miocina solamente que dispersos por ahí. Entonces no están organizados en sarcómeras como si tiene el cardíaco. ¿Y quién? Y el esquelético. ¿Vale? Entonces eso hace que ese tejido sea bien particular. Entonces vamos a mirar aquí en esta capa que después las vamos a mirar. En todo esto que me van a predominar fibras musculares lisas, lo mismo aquí en esta pared, ¿sí? En las venitas, por aquí en estas venas, en esta otra arteria, también vamos a encontrar células musculares lisas. Entonces vamos a mirar cuáles son esas y cómo se las identificamos. Aquí las vemos en una vista macro, pero ahora vamos a pasar a la vista, mírela. ¿Sí? Esta es la pared de esa arteria grandota que estamos viendo ahí. ¿Sí? Esta es la misma pared. Entonces, dependiendo cómo sea el corte, la célula muscular lisa se va a ver diferente. Entonces, si la vemos en un corte longitudinal, la vamos a ver como está ahí en la primera, en el primer dibujito ahí en el tablero. ¿Sí? Entonces van a ver la célula ustedes. ¿La van a ver cómo? Van a ver la célula así alargadita, alargadita. Y van a ver los núcleos así en esta posición. ¿Vale? ¿Y eso en un corte? Longitudinal. ¿Sí? Miren aquí los núcleos, mírenlos. ¿Sí los ven? Estos moraditos de aquí, mírenlos. ¿Sí los ven? Entonces, todos estos núcleos que ustedes ven ahí son de células musculares
lisas. Mírenlas, si las ven aquí, estos, mírenlos, estos son. Entonces, esto que ven aquí ustedes aquí, ¿y esos son qué? Núcleos, mírenlos. Esos son núcleos de fibras musculares lisas. ¿Qué tipo de fibra muscular es? ¿Qué tipo de fibra muscular lisa? ¿Qué tipo de fibra muscular es? Acuérdense cuáles son los tipos de fibras musculares lisas. Les ayudo, son dos. Unitaria y las multiunitarias. ¿Esta de cuál será? Unitaria. Estas son unitarias. ¿Por qué? Porque están en vasos pequeños, ¿sí? Entonces recuerden que entre estas células, por eso no van a ver ustedes los límites de la célula, porque se fusionan tanto, se pegan tanto, y además que si la otra célula está por aquí pegada, ¿cierto? Lo más probable es que haya aquí, ¿qué? Conexión. Entonces recuerden que todas estas celulitas, ¿sí? Por aquí vendrá una fibra nerviosa. Con que me inerva una, ya se van a mover todas, o una buena cantidad. Por ejemplo, por aquí puede llegar otra y me inerva, por ejemplo, otras 20, 30, 40, 50, 80, 100 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo soy una célula de esas y me comunico con ¿qué? Con un Ellis gap, le paso esa corriente ¿a quién? A esta célula y esta célula, la siguiente, la célula, la siguiente, así. Entonces, todos van a trabajar como en conjunto, al mismo tiempo, de manera sincronizada. ¿Vale? Por eso la importancia de eso. Cosa que las fibras multiunitarias no tienen. ¿Por qué? Claro, porque cada celulita tiene su propia inervación, que la vemos, por ejemplo, principalmente, por ejemplo, ¿en dónde? En el iris. Ese movimiento tan preciso, tan exacto que hace el iris para regular ¿qué cosa? La cantidad de luz que ingresa a nuestro ojo, es porque esto es tejido muscular liso multiunitario. Entonces, por eso la precisión tan exacta que tiene ese iris para ¿qué? Dilatarse o para contraerse. ¿Vale? Pero entonces, ¿esto es tejido muscular liso de qué tipo? Unitario. Unitario. ¿Listos? Entonces vamos a mirar en otro órgano, esto es por ejemplo en una arteria del pulmón, vamos a mirar por ejemplo aquí teníamos otra, aquí mírenla, esto es intestino, esto es intestino delgado, esto es intestino delgado. En el intestino, mis chinitos, lo vamos a mirar de una vez, aunque lo vamos a explicar después allá cuando lleguemos a la parte de sistema digestivo. Vamos a ver que en el tubo digestivo, la mayoría de los órganos del tubo digestivo tiene dos capas de tejido muscular liso. La primera capita la vamos a encontrar, imagínense este es el tubo digestivo, la primera capa la vamos a encontrar como en forma circular. Y la segunda capa, que es más externa, la vamos a encontrar en forma longitudinal. Entonces, si yo corto así, obviamente esta primera capa, ¿sí? ¿Cómo voy a ver yo esas células? Estas células de aquí. ¿Cómo voy a ver esos núcleos? Los voy a ver así alargaditos, así como van aquí. Entonces los van a ver ustedes como así, en este sentido. Y la otra capa que da en sentido longitudinal, ¿cómo veríamos esos núcleos? ¿Cómo los veríamos? Los veríamos circulares, los veríamos entonces como punticos. ¿Listos? Entonces de esa manera los vamos a identificar. Entonces vamos a ver estas células musculares, pero con un mayor aumento. Entonces esto también son ¿qué? Fibras musculares lisas ¿de qué tipo? Unitarias. Estas son unitarias. ¿Sí? Entonces recuerden que estas son las responsables de lo que ustedes van a llamar en fisiología el peristaltismo. Entonces ese movimiento involuntario que permite la contracción de las estructuras que tengan este tipo de músculo se llama peristalsis. Y esa peristalsis es la responsable de que esas estructuras muevan su contenido. Llámese alimento, llámese materia fecal, llámese sangre, llámese aire, lo que sea que contengan esas estructuras. ¿Sí? Entonces, para ayudarlas a movilizar, entonces esas células que hacen se contraen o se relajan. ¿Vale? Entonces, miremos aquí en la otra, que está más aumentadita, mírenla aquí. Espérenme porque no le activamos aquí la edición. Mírenla aquí. Entonces, fíjense aquí las células, mírenlas. Estos núcleos van en qué sentido? Así. Entonces los van a ver larguitos así, los van a ver larguitos. ¿Sí? En todo esto. Entonces, esta sería la capa circular del intestino. Después lo vamos a mirar. Aquí necesito que me digan es el tipo de fibra muscular. ¿Sí? Entonces, ¿estas son fibras musculares de qué clase?
lisas, Unitarias. unitarias. ¿Listos? Entonces, si les pregunto en qué tipo de corte están esas células musculares, estas están en corte longitudinal, mientras que estas, mírenlas, ¿se alcanzan a ver aquí todos estos punticos chiquitos? Estos punticos chiquitos que ustedes ven son las mismas fibras musculares, pero son las que van en qué sentido? Corte En transversal. sentido longitudinal. Entonces las están viendo en un corte transversal, las están viendo así como el segundo dibujito, miren. Que es el circulito y en el centro ven su núcleo. ¿Listos? Eso. Entonces espérenme un momentico, les cambio aquí. Tenía aquí. Mientras les cambia ya para poder ver lo que nos estoy tratando de decir. Y si así serían las unitarias, entonces ¿cómo serían las multiunitarias? Sí. Los músculos pilosos, los vasos grandes, los vasos grandotes, ahí se pueden encontrar. No. Me apagan un poquito la luz ahí, chicos, son tan amables. Entonces, miren, esto es el tejido muscular liso, esto ya es una presión del intestino, lo que estábamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, mírenlas, miren aquí los núcleos, ¿sí los ven? Mírenlos cómo van. Van en sentido longitudinal, mírenlos, son larguitos. Pero aquí, mírenlos, ¿sí los ven? ¿Sí los ven en forma de punticos? Porque aquí están en un corte transversal, aquí están en un corte longitudinal, ¿vale? Después vamos a mirar por allá, que en medio de estas dos capas, miren, por aquí van neuronas. Después los vamos a mirar. Y ese plexo es importantísimo porque ese es el que hace que los intestinos y los órganos se contraigan. ¿Sí? Ves que el intestino se contraiga, el estómago se contraiga, eso depende de esa capa de tejido nervioso que va ahí. Aquí, miren, está aquí. ¿Listos? Y esa es la responsable de qué? De los movimientos peristálticos. ¿Sí? Que si ustedes tienen una diarrea esas inflamadas que no sabe dar a veces, y sienten ustedes esos retorcijones tan malditos, ¿qué es lo que va a hacer la buscapina? Pues la buscapina va a actuar sobre dos de quiénes, sobre esos nervios y sobre los músculos para hacer que los músculos se relajen. ¿Sí? Las niñas cuando tienen sus cólicos menstruales, no sé si tienen su bolsita de agua, su perra, como llaman comúnmente la bolsita. ¿Sí? ¿Qué hace el agua caliente? ¿Cuál es el efecto del agua caliente? Ayudar a relajar porque las células están súper contraídas. Entonces, la bolsita de agua caliente, ¿qué es lo que hace? Ayudar a relajar las células musculares y eso disminuye obviamente el dolor, ¿sí o no? No sé, porque nunca me da un cólico menstrual, no tengo ni idea. Pero sé que es doloroso porque mi hija me dice, uy papi, tengo cólico, me está matando. ¿Sí? Algunas de ustedes sí las patea durísimo esa vaina que hasta las pueden inclusive llegar a, yo he tenido estudiantes que en serio, hasta hospitalización llegan a veces. Y en casos muy enfermos. Hay otras niñas que, llegó, pero, benditas ellas. ¿Sí? Apenas, llegó. Listo, pero no más, pero no sufren porque hay otras niñas que sí. Madre, esa vaina es durísimo. Y yo las he visto que es bastante. Lloran las pobres chiritas. Sí, eso ya son cosas bien extrañas, ¿vale? Entonces, de esa manera identificamos nosotros los tejidos musculares lisos. Estas serían fibras de qué tipo? Unitarias. Estas también son fibras unitarias porque recuerden que todas estas trabajan como al unísono, al mismo tiempo, sincronizadamente, porque todas estas tienen uniones ¿de qué tipo? Gap. Uniones GAP. Entonces todas estas células van a tener uniones GAP para hacer ese tipo de contracción, ¿vale? Listos. ¿Y las multiunitarias dónde se podrían? Multiunitarias nos tocaría, pero es que no hay un corte del ojo, porque ahí podríamos ver, por ejemplo, en el iris, ese tipo de fibras. Si tuviéramos un corte de la arteria aorta, ¿sí? Es factible de pronto encontrar ahí ese tipo de fibras musculares lisas en la aorta, pero no hay corte de la aorta, ¿sí? O de la arteria pulmonar. ¿Listos? Nos quedaría entonces por hablar del tejido muscular esquelético. ¿Listos? Volvamos aquí. Préstame, por favor. Gracias. Entonces, estas son fibras musculares lisas unitarias. ¿Esto qué sería?
vena, miren la pared que es más delgadita, ¿sí? Vale, entonces después vamos a mirar todo ese cuento, ¿listos? Y nos queda entonces por mirar el tejido muscular esquelético. Vamos a mirarlo aquí, eso. Entonces empezamos aquí con esta que es la visión macro, ¿sí? Donde están, obviamente, varias estructuras. Entonces, ¿qué tenemos aquí, mis chinitos? Párenme bolas acá. Esto que tenemos aquí, Permiso. como es el descautizador, vamos por partes. Un fascículo. Vean. Qué detalle. Esto que estamos viendo aquí, esto otro que vemos aquí, todos estos son músculos. Músculos completos, ¿sí? Este es otro músculo. Pero fíjense, para separarme estos músculos, ¿cómo se llama esa capa que me envuelve a cada músculo y me lo separa el otro? Entonces, este amiguito, esto es epimicio. Esto es epimicio, esto es epimicio, esto es epimicio, epimicio. Recuerden que cada músculo a su vez, ¿qué me lo conforman? Fascículos, paquetes grandes o chicos de qué? De fibras musculares. Entonces, dibujemos aquí los fascículos con otro color. Dibujémoslos aquí con rojada. Entonces, miren aquí, miren, viene un fascículo, aquí hay otro fascículo, aquí hay otro fascículo, este es otro fascículo. O sea, los fascículos están dentro del epimicio. Claro, dentro del epimicio, pero para separarme a cada fascículo, a su vez dentro de ellos, ¿esto cómo se llama? Perimicio. Esto es el perimicio, muy bien, esto es perimicio. Perimicio, esto es perimicio, ¿cierto? Esto será perimicio, esto será perimicio. ¿Listo? Porque es lo que me está separando cada fascículo como tal. Pero a su vez, cada fascículo está hecho de ¿qué? De fibras musculares. Entonces, cada fibra muscular, fíjense aquí dentro del fascículo, ¿sí? Miren esto aquí. Entonces, cada una de estas serían ¿qué? Esas son fibras musculares esqueléticas, ¿cierto? Y cada fibra, a su vez, fíjense, tienen, ¿sí ven esos caminitos blancos ahí? ¿Eso qué sería? Esto sería Endomisio. endomisio. Eso sería endomisio. ¿Sí? Pero esto es a macro. Vamos a mirarlo ya un poquito más ampliado para poder ver el fascículo mejor, mírenlo. ¿Sí? Entonces aquí esto es parte del músculo, mírenlo. Entonces aquí teníamos el músculo. Miren el músculo aquí, aquí viene el músculo, aquí viene parte del otro músculo y aquí viene parte del otro músculo. Entonces, ¿esto es qué? Epimicio, aquí lo podemos ver ya mucho mejor, ¿cierto? Esto es epimicio. ¿Esto qué sería? Perimicio, esto es perimicio, esto es perimicio porque me está separando. Los fascículos. Miren, un fascículo aquí. Aquí hay otro fascículo, mírenlo. Aquí hay fascículo, aquí hay fascículo, aquí hay fascículo. ¿Esto qué sería, mis niños? Ustedes ya lo conocen. Nervio. Un paquete vasculonervioso. ¿Esto sería? Arteria. La vena, miren la pared que es más delgada, miren la arteriola, que es mucho más gruesa. Es más chiquita, pero fíjense que el grosor de la pared es más voluminoso. ¿Sí alcanzas a ver, Caterina? ¿Y cómo? ¿Desde allá sentada? No, ahí fue el celular. ¿Ah, transmisión en vivo? ¿Y eso qué haría? Un nervio. Un fascículo nervioso, parte de un nervio, que alguna vez obviamente eso estuvo integrado a otros fascículos, pero en la medida en que se va metiendo dentro del músculo, se van separando esos fascículos hasta que finalmente todos esos neuronitas que están aquí, esas neuronas motoras, ¿qué va a pasar? Se van a separar y van a inervarme cada una de esas fibras musculares. ¿Qué tipo de motoneuronas serían esas? Motoneuronas alfa,
alfa radicular, es lo más probable que sean esas, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahí van relacionando todo ese cuento. ¿Listos? Entonces, tenemos aquí el perimecio, pero fíjense que dentro de cada fascículo, miren, tenemos las fibras musculares. Entonces, miren, cada una de estas, ¿qué serían? Fibras musculares, e internamente tenemos el endomicio. El endomicio, que es el que me separa cada fibra muscular. Estas fibras las tenemos ¿en qué corte? En un corte transversal. Entonces, ¿cómo identificamos que están en corte transversal? Porque vamos a ver que las células, mírenlas, pasemos por aquí, mírenlas, es un corte transversal, mírenlas. Esto es un parte de un fascículo. Entonces, esto sería aquí, perimecio, esto sería el perimecio. Esto sería aquí, ¿qué cosa? El endomicio. Miren las células musculares, miren donde tienen los núcleos. Mírenlos. Miren los núcleos. ¿Sí ven dónde tienen los núcleos? Mírenlos. ¿Sí los ven? Están en los extremos, mírenlos. ¿Sí los ven? Mírenlos. ¿No los van a ver en dónde? En el centro, como si los vieron en el tejido muscular cardíaco y en el liso. Que ahí sí vieron los centros, los núcleos, ¿en dónde? En el centro. Aquí no. Aquí los ven ustedes, ¿en dónde? En la periferia. Entonces los ven, miren hacia las esquinitas. Fíjense que las células no necesariamente tienen que ser cilíndricas, sino que tienden a tener esa forma. Y miren, ahí van a ver ustedes los núcleos. Esto sería el endomicio. Miren, por ejemplo, este es un capilar muscular, miren. Entonces, después de toda esa arteria grandota, miren, eso es un capilarcito aquí chiquitico, ¿sí lo ven? Que es el que me va a nutrir, por ejemplo, aquí estas 3, 4 celulitas. ¿Sí? Y para las otras, por aquí habrán otros capilarcitos más pequeños. ¿Listos? Vienen. ¿Esto qué haría? El nervio. Esto sería su perineuro. Miren las neuronitas. ¿Sí? Estos serían sus axones, sus vainas de mielina, ¿cierto? Esto sería una arteriola, celulita. Miren más nervios. ¿Sí? Más nervios. Eso tienen ustedes ahí para que se diviertan analizando esas imágenes más adelantico. ¿Vamos claros, niños? Preguntas, dudas, inquietudes, amenazas, madrazos, todas las demandas. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a suponer que han entendido. Hagamos un acto de fe. Entonces, una cosa es verlo en sentido longitudinal, en sentido transversal. Ahora vamos a mirarlas en sentido longitudinal. Mírenlo aquí. Estas fibras son en sentido longitudinal. Aquí vemos, miren, un paquete vasculo nervioso. Miren el paquete vasculo nervioso. ¿Sí? Miren. Todo esto es el paquete vasculo nervioso. Ven arteria, nervio. Vale. Las fibras van en corte músculo esquelético, en un corte longitudinal. Mírenlos ahí. Entonces, en el corte longitudinal, ahorita lo vemos las fibras largas. ¿Sí? Y vamos a ver que los núcleos, ¿dónde están? Aquí, periféricos. No los vamos a encontrar nunca, ¿en dónde? En el centro. Ahorita vamos a mirar que se alcanzan a visualizar parte de las estrías, de las bandas de la sarcómera. ¿Listos? Entonces, bueno, el tejido se supone aquí debe haber quedado así más compactico. ¿Sí? Estos blanquitos aquí, ¿qué serían? Estos espacios en blanco aquí, ¿qué serían? Endomicio. Endomicio. ¿Listos? Eso sería endomicio. Se supone estos son ¿qué? Fascículos. ¿Sí? Este es un fascículo. Entonces vamos a mirarlo en un aumento. Mírenlo. Primero lo activamos. Mírenlo aquí. Entonces miren la fibra muscular en sentido longitudinal. Entonces, fibra muscular esquelética. Un corte longitudinal. ¿Alcanzan a ver las bandas? Mírenlas. ¿Sí alcanzan a notar? Unas bandas oscuras y unas bandas claras. Las bandas claras, ¿qué banda es? La banda clara. No adivinen.
¿La R? No. ¿La W? ¿La J? ¿Cuál? Las bandas claras que se alcanzan a notar aquí. ¿Cómo llaman las bandas? ¿Cómo no sé? ¿La C? ¿Cómo llaman las bandas? Las claritas. Son las bandas I. Las bandas I. ¿Qué encontramos en la banda I normalmente? ¿Y qué hay en la mitad de esa banda I? Filamentos delgados. Filamentos delgados. Y en la mitad vamos a encontrar el disco Z o la línea Z. Y en la banda A, que es la oscura que se ve aquí, Gruesos. filamentos gruesos y delgados, pues ya saben que ahí dentro de la banda A va a estar la H y dentro de la H la M, sino que aquí no, obviamente no se van a visualizar porque no tiene mucho aumento de esta imagen, ¿vale? Pero sí notamos, miren, ¿qué son estos? Miren los núcleos donde están, si los ven. Mírenlos. ¿Qué sería este espaciocito en blanco aquí pequeñito? Eso sería el endomisio. Mírenlo. Uy, puro. ¿Listos? Esas son corte longitudinal. ¿Listos? Entonces ahí vemos, esto sería aquí. Endomisio, aquí endomisio, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un fascículo. Supongamos que esto es un fascículo. ¿Esto qué sería? Esto sería perimisio, ¿sí? Sino que quedaron las fibras muy desgarradas, muy sueltas, porque normalmente siempre se van a ver todas bien compacticas y se diferencian perfectamente un fascículo del otro. ¿Listos? Y miremos a ver si hay una más amplia. ¿No nos mantiene una más amplia? No. Bueno. Entonces, mis niños, con eso yo creo que se divierten. ¿Será? ¿Dudas, preguntas? El otro solo teórico. ¿Qué pensando? A pensar. Les aviso este fin de semana. Pero hoy es el sábado del teórico, sí o sí. ¿Señor? El teórico es el sábado. Estoy pensándolo si hacemos El teórico. el teórico y si hacemos el práctico también. No. El práctico sería Uno y solo uno. Ay, sí, profe. No. Y hacer el práctico sería solamente, Lo que vimos hoy. obviamente, lo que vemos. Pero uno y uno. Uno por fin de semana. porque si no